De este sí, solo sí, ¿cuál lado es evidente? Que si es inyectiva, el kernel solo tiene un elemento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, inyectiva, T inyectiva. Si T es inyectiva, es claro que 0 solo tiene a lo sumo una imagen inversa. Pero también sabemos que el 0 se asigna al 0, ¿verdad? Entonces, por un lado, 0, este 0 de W, tiene máximo una inversa, máximo una imagen inversa. Pero también sabemos que el 0 en V es asignado por T al 0 de W. ¿Sí? Entonces, el kernel de T, el kernel de T básicamente es la imagen inversa del 0, tiene solo al 0, es decir, el 0 de V. Entonces, en realidad la parte importante tal vez es más de este lado. Que si el kernel solo tiene el 0, la función es inyectiva. Pero esto es algo, en realidad muy simple de verificar, ¿verdad? ¿Qué significa que sea inyectiva? ¿Qué pasa si T de V es igual a T de U? Bueno, esto es lo mismo que si al restar nos da 0. Pero la propiedad de linealidad nos dice que esto es lo mismo que T de V menos U, ¿verdad? Perdón, este de arriba que era igual a 0, para restar. Y a la izquierda por linealidad es lo mismo que T de V menos U. Entonces, si el kernel de T es el 0, vean que aquí, este de aquí nos dice que V menos U pertenece al kernel de T. Pero como solo el 0 está en el kernel, entonces con esto de aquí, nos diría que V menos U es igual a 0, que es lo mismo que decir, bueno, U es igual a U. Y esa es la definición de ser inyectiva, ¿verdad? Entonces, tenemos esta caracterización para una función inyectiva. Bueno, veamos una cosa. Hablamos de funciones inversas. Si hay una función inversa entre los espacios vectoriales, básicamente eso nos dice que son, como espacio vectorial, son casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, ver que cuando tenemos una función biyectiva, vamos a tener dos espacios que son el mismo. Se comportan igual por lo menos en los sentidos de espacio vectorial. Tal vez si tiene otras propiedades adicionales como matrices, o sea, con la matriz que tiene el producto, eso no se preserve, pero la parte aditiva y un producto escalar sí se debe preservar. Entonces, lo primero que vamos a tener es una caracterización de espacios vectoriales que tengan la misma dimensión. Entonces, tenemos lo siguiente, que si la dimensión de V es igual a la dimensión de W, o sea, supongamos que hay dos espacios de la misma dimensión, V y W. Y considero una transformación lineal cualquiera. Es una transformación lineal que A de V en W. Entonces, las afirmaciones que voy a poner aquí son las mismas, son equivalentes. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Primero, T inyectiva. Dos, T, bueno, faltó un S, T es sobreyectiva. Vean esto de aquí. Si la dimensión de V y W son la misma, ser inyectivo es lo mismo que ser sobreyectivo. Dos cosas que son completamente diferentes. Y si una función es inyectiva y sobreyectiva, es invertible. Entonces podemos decir, bueno, esto mismo que decir T
es invertible. Aunque el 3 ya no es sorpresa, sabiendo que el 1 y el 2 son equivalentes, ¿verdad? Porque ser invertible es ser inyectiva y sobreyectiva, pero una implica la otra. Entonces, las tres terminan siendo equivalentes. Bueno, algo muy parecido ocurre con las funciones. Hay un resultado que dice lo siguiente. Si A y B tienen la misma cantidad de elementos, hablando de conjuntos finitos, tenemos una función que va de A en B, pues f es inyectiva, sí, solo sí, f es sobreyectiva, sí, solo sí, f es inyectiva. Entonces, este resultado no dice mucho en conjuntos finitos, pero lo que dice es, si tenemos dos conjuntos del mismo tamaño, y usted considera una función inyectiva de A en B, entonces esta función termina siendo sobreyectiva, ¿verdad? Básicamente porque tengo estoy asignando elementos todos distintos, suponiendo que el tamaño de A y B es n, entonces asigno en elementos todos diferentes, definitivamente estoy asignando cada elemento de B. Entonces, este resultado de álgebra lineal es análogo a este de funciones. ¿Sí? Pues inyectivo es lo mismo que ser sobreyectivo. Eso sí, la condición fundamental es esta de aquí. Que la dimensión de V y W sea la misma. Bueno, ¿cuál es la prueba? La prueba en realidad es sencilla, usando una de las herramientas más importantes de transformaciones lineales. Entonces, ¿quién se acuerda cuál es el resultado? Todavía no lo hemos usado mucho, pero ¿cuál es el resultado que dijimos que iba a ser muy importante en transformaciones lineales? El de la suma del rango con la nulidad, ¿no? Excelente. Un resultado fundamental en transformaciones lineales es el teorema del rango y de la nulidad. Pero, bueno, nos está hablando de que una función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué tiene que ver eso con el rango y la nulidad? Pues, ser sobreyectiva quiere decir que la imagen sería todo el espacio vectorial. Y ser inyectiva significa que el kernel es trivial. Entonces, tiene todo que ver con el rango y la nulidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que el rango y la nulidad nos dice que la dimensión de V es igual al rango de T más la nulidad de T. ¿Okay? Entonces hagamos uno primero, veamos que 1 y 2 son equivalentes. T inyectiva quiere decir que la nulidad es 0. ¿Verdad? La dimensión del conjunto del 0 es un espacio vectorial de dimensión 0. La unidad de T termina siendo 0. Entonces esto nos dice que la dimensión de V es igual al rango de T. Pero la dimensión de V es la dimensión de W, porque esa era una hipótesis. Y el rango, por definición, es la dimensión de la imagen de T. Entonces, vean que aquí tenemos que la imagen de T es un subespacio de W con la misma dimensión. Bueno, aquí, perdón, sí me faltó una hipótesis, y es que estos son de dimensión finita para usar rango y nulidad. Esto sería dimensión finita. Entonces, si la dimensión es finita, eso sí, y estos son equivalentes. Ahorita vamos a ver qué pasa en dimensión infinita. Entonces, para usar rango y nulidad, si ocupamos dimensión finita, y si es inyectiva, entonces la nulidad es 0, la dimensión de V es igual a la de W, y entonces tenemos esto de aquí, un subespacio de otro, pero con la misma dimensión. Y recuerden que esto solo ocurre si la imagen de T, bueno, si este subespacio coincide con el espacio grande, ¿verdad? Por
Y esto tiene que ver con el teorema de extensión de base. Si el conjunto es más pequeño, lo podemos extender a una base. Bueno, una base de este conjunto más pequeño, de este espacio más pequeño, lo podemos extender a una base. Por eso es que la dimensión crece, siempre que sea estricto. ¿Ok? Y de forma equivalente, si empezamos de nuevo, T sobre eyectiva, básicamente, es que el converso de este nos dice que la dimensión de W es lo mismo que el rango de T, ¿verdad? O sea, la imagen es W, su dimensión, el rango, es la dimensión de W. Y entonces el rango y nulidad nos dice que la dimensión de V es igual a la dimensión de W más la dimensión del kernel, la nulidad. Y como estos dos son iguales, tenemos una ley de cancelación. Y aquí es donde estamos usando que la dimensión es finita. Entonces nos queda que 0 es igual a la nulidad de T. Y esto era equivalente a decir T inyectiva. Entonces eso nos dice, bueno, 1 y 2 son equivalentes. 3 no hace falta verificarlo porque es combinación de 1 y 2, ¿verdad? O sea, si se cumple 3, cumple 1 y cumple 2, porque invertible quiere decir biyectiva y es sobreyectiva e inyectiva. Pero si satisface, por ejemplo, 1, como satisface 2, también es invertible. Entonces este de aquí, ese ya es inmediato. Voy a poner un par de ejercicios a ver si están despiertos. Tenemos el siguiente ejercicio. Digamos que V tiene dimensión finita. Y tenemos dos transformaciones lineales en V, de V en V. O sea, lo que hace poco llamé como operador lineales, S y T. Entonces, probar que S por T es invertible sí y solo sí tanto S como T son invertibles. Quiero que comentemos este ejercicio. ¿Dónde han visto esto antes? ¿A quién le parece familiar este resultado? Es el resultado equivalente a matrices de la guía de trabajo anterior. Es el resultado que está aquí. Es lo mismo que está aquí, probar que un producto es invertible si solo si cada uno de sus elementos es invertible. Y porque vean que esta prueba que hicimos en la guía, no usamos matrices, usamos transformaciones lineales. Usamos las matrices como operadores. Entonces, sigamos estos pasos. También usamos un teorema de equivalencia que está justo aquí arriba. O sea, teníamos un teorema de matrices que nos da ciertas equivalencias y ese teorema está justo aquí arriba. Entonces, veamos la prueba. Vamos a la prueba rápidamente. Entonces, S y T invertibles. Entonces, S por T, su inverso, es T inverso, S inverso. Y eso es muy fácil de ver. Es el mismo álgebra que ya habíamos hecho antes, porque tiene las mismas propiedades. ¿Verdad? Aquí la idea es que uno toma S por T, lo multiplica por T inverso, por S inverso. Y aquí tenemos S por la identidad, por S inverso, que termina siendo S por S inverso, que es la identidad. Y lo mismo al revés. ¿Okay? Esa es la inversa derecha, entonces al revés la inversa izquierda. Pero el lado que es más interesante es el otro. Vean lo siguiente. Podemos ver STX, ST tiene kernel trivial.
¿verdad? Porque es una función biyectiva de un espacio con la misma dimensión. Vean que si V es igual a W, esta hipótesis viene de gratis. Se satisface. Y esto nos dice que T tiene kernel trivial. ¿Verdad? Y es lo mismo que antes, porque Tx igual 0 implica que ese Tx es igual a 0. Entonces, como T tiene kernel trivial, esto mismo que decir que T es invertible. ¿Verdad? Bueno, es lo mismo que decir que T es inyectiva y es lo mismo que decir que T es invertible. Y de forma análoga, la imagen de ese T es V y esto implica que la imagen de S es V, ¿verdad? Porque esto lo que nos dice es que para todo V en V existe una V' tal que V es igual a ST aplicado V'. Pero esto implica que V es igual a S aplicándose al vector T por V'. Entonces la imagen de S es V. Esto nos dice que S es sobreyectivo. Y esto nos dice, o es equivalente a decir, bueno, S es invertible. Entonces este teorema que está justo aquí arriba es equivalente a este de aquí. Que A es invertible si solo si AX igual 0, tiene solución única, o sea, estamos hablando de un kernel trivial, si solo si AX igual B es consistente, estamos hablando de sobreyectividad. Y abajo, bueno, que el rango sea A es lo mismo que decir sobreyectividad por lo que tenemos, por lo que vimos hace poco. Entonces, en matrices esa equivalencia era muy importante. Aquí la vamos a conservar en transformaciones lineales. Ven que está escrito muy diferente, inyectividad, sobreyectividad, invertibilidad, está escrito en lenguaje de funciones. Pero eso nos acerca más a matrices. De hecho, entender matrices, entender las transformaciones lineales, nos ayuda a entender matrices. La esencia de las transformaciones lineales y las matrices termina siendo la misma. Bueno, tenemos este ejercicio que nos dice que dos matrices son invertibles, si solo si, perdón, que nos dice que dos transformaciones son invertibles, si solo si el producto lo es. Pero también tenemos algo muy parecido. Recuerden que en matrices, cuando encontramos una inversa derecha, tenemos una inversa a la izquierda. Entonces vamos a tener un ejercicio aquí parecido, que nos dice lo siguiente, que si tenemos dos transformaciones, entonces, de nuevo, aquí la dimensión de V es finita. En parte del tiempo estamos sobre dimensión finita. Y tenemos dos operadores, T y S, tales que T por S es la identidad. Entonces, o en realidad sería un sí solo sí, S por T es también la identidad. Y vean que la prueba termina siendo muy parecida a lo que tenemos arriba. Tal vez para no completarlo, pues la idea es ver que el kernel de S es trivial y que la imagen de T es V. Entonces, ver esas equivalencias. S es inyectivo, por lo tanto es invertible. Lo mismo con T. En realidad con ver una de las dos es suficiente. Y entonces el asunto es que existe la inversa de T y es verificar que la inversa de T es lo mismo que S. ¿Verdad? Entonces T es invertible. Y tenemos que T inverso por la identidad, que es lo mismo que T inverso por T por S, termina siendo S. Entonces, es ver que cada uno es invertible y ver la unicidad de la inversa, básicamente. Esto de aquí es la propiedad principal de inversa de funciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que F y G, digamos, si tenemos, a ver, para tenerlo aquí,
f que va de x a y g que va de y en x son inversas, si solo si f compuesto con g de y es igual a y para todo y en y al mismo tiempo g compuesto con f evaluado en x es igual a x para todo x en x. Tal vez recordar eso sea bueno. Tener esas dos, básicamente una nos dice que f es inyectiva y la otra nos dice que f es sobreyectiva y luego tiene la propiedad inversa. Entonces a veces a uno se le olvida si no ha trabajado mucho con esas propiedades de funciones, de que tal vez uno ve una de estas y dice, es invertible, pero hay que tener cuidado porque para que sea invertible necesitamos el otro lado. Ok, aquí les dije que estamos en dimensión finita, ¿verdad? Y les prometí que les decía que íbamos a ver qué pasa en dimensión infinita. Entonces, ver qué pasa quiere decir vamos a ver un contraejemplo. Y para eso consideremos el conjunto de sucesiones, digamos R a la n, el conjunto de todas las sucesiones. Digamos que empieza en 1. Y vamos a usar un operador que es una especie de rotación o una traslación, un movimiento que se le llama. Ahorita, bueno, en sistemas dinámicos se usa algunos tipos de sistemas dinámicos. No es realmente importante. Lo importante es que uno toma un x1, x2, continúa, y lo que hace es básicamente mover hacia la derecha. ¿Cómo movemos a la derecha? Bueno, póngale un 0 aquí, luego sigue x1, x2, x3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces es muy simple, la sucesión, si el primer término de la sucesión es un 5, ahora el segundo término es un 5. Si el término 10 de la sucesión era un 20, el término 11 ahora es 20 y va a empezar con un 0. ¿Okay? Y intentemos como hacer el inverso también. Aquí no voy a verificar que son transformaciones lineales porque eso es muy sencillo, pero voy a considerar el inverso también. Quiero decir, la operación contraria, que sería como el inverso, que lo que hace sería básicamente mover pero a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué significa mover a la izquierda? Bueno, el 1 va para la izquierda, pero como es el primer término de la sucesión, va a desaparecer. Entonces vamos a poner aquí x2, aquí x3 y dejémoslo como x4. Entonces, vamos a ver, bueno, T es inyectivo. Es muy fácil ver que T es inyectivo. T es inyectivo, pero no es sobreyectiva, ¿verdad? Es claro que no es sobreyectiva porque todas las sucesiones en la imagen empiezan con el 0. Y es fácil ver que S es sobreyectiva, pero no inyectiva. No es inyectiva porque, por ejemplo, si uno toma la sucesión 1, 0, 0, 0, 0, termina en el 0. Entonces no es inyectiva. ¿Y qué pasa con la composición? Resulta que si uno agarra T y multiplica por S a la izquierda, obtiene la identidad. Uno obtiene la identidad, ¿verdad? Y eso es fácil de ver. S por T, si uno agarra x1, x2, x3, así sucesivamente, la primera operación lo que hace es mover hacia la derecha. Entonces nos queda S, y mover a la derecha tenemos 0, x1, x2, x3, sucesivamente. Luego movemos a la izquierda, el 0 desaparece, y nos queda otra vez x1, x2, hasta hasta el infinito. Mientras que si lo hacemos al revés, aplicamos primero S, lo primero que va a hacer S es borrar a x1, x2, x3, ¿sí? Entonces se mueve toda a la izquierda, y luego T mueve a la derecha, pero empieza con un 0. x2.
Nos queda esta operación y esta es diferente de la identidad. Es una operación que es sencilla de escribir. Básicamente agarra la coordenada 1, el A sub 1, y lo cambia por un 0, pero el resto queda igual. Entonces, en dimensión finita no, bueno, aquí contradijimos, esta es una contrapositiva, un contraejemplo para este teorema y para este ejercicio que está aquí abajo, que está aquí. ¿Ven? Porque tenemos una inversa a la derecha, pero no a la izquierda. Entonces, es también de las razones por las que trabajamos en dimensión finita. Hay que recordar que dimensión finita todo es más sencillo, y este es uno de esos ejemplos donde uno dice, qué bueno que estamos en dimensión finita, que muchas cosas son más sencillas. Ok. Bueno. Vamos con un resultado adicional. Y este resultado es de los primeros que vimos, o bueno, al inicio del curso, terminando el tema de espacios vectoriales. Recuerden que hablamos de bases. Habíamos dicho que tener una base de n elementos, básicamente decía, mi espacio vectorial se comporta como f a la n. Primero definamos lo que es un isomorfismo. Entonces, dados v y w, espacios vectoriales sobre f, t, una transformación de v en w, se dice isomorfismo si t es invertible. Si t es invertible, si existe un isomorfismo en LW, decimos que V y W son isomorfos. Entonces lo que este resultado dice es que como espacios vectoriales son la misma cosa. Existe una biyección, lo que hace es que estamos metiendo un espacio vectorial en otro, y básicamente W es una copia de V, eso es lo que dice aquí. ¿Cuándo es que los espacios vectoriales son isomorfos? En dimensión finita sabemos cuándo ocurre eso. Teorema. Si V, W tienen dimensión finita, entonces V y W son isomorfos. Sí y solo sí. La dimensión de V es igual a la dimensión de W. Sí, solo sí, la dimensión de V es igual a la W. Prueba. Bueno, hay una parte que es también trivial, básicamente, que es que si T es un isomorfismo, entonces tenemos que el kernel de T es trivial y que la imagen de T es W. Entonces usamos el teorema del rango y la nulidad, que nos dice la dimensión de V es igual al rango de T más la nulidad de T, donde estamos hablando del rango, es la dimensión de la imagen, pero es W, más la dimensión de la nulidad del espacio nulo, es 0. O sea, esto es dimensión de W. Entonces, en ese caso, es directo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el otro lado? ¿Cómo hacemos la otra implicación? Ahí sí ocupamos bases. Ahí sí ocupamos bases.
Pero también tenemos este resultado. Es una especie de lo que se llama propiedad universal, que nos dice, agarre una base, un conjunto de generadores de V, generadores independientes. Asócieles lo que usted quiera en un espacio vectorial, y entonces usted puede extender esto a una transformación lineal. ¿Cómo? Bueno, se extiende por linealidad. Y este resultado es súper importante porque también nos dice que entender una transformación lineal es entender lo que le hace una base. Eso es lo que hicimos antes de meternos con matrices. Entonces, como entender una transformación lineal es entender lo que hace la base, con esto vamos a crear el isomorfismo con dos bases, sea V1, V2 hasta Vn, base de V, W1, W2, Wn, base de W, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es que existe una transformación T por linealidad que extiende la transformación, que extiende la función que manda un OI a un WJ. Existe este tal que T de OI es igual a WI. ¿Ok? Bueno, eso nos dice que W1, W2 hasta Wn están en la imagen de T, ¿verdad? Y como estamos hablando de un espacio vectorial, recuerden que si un espacio vectorial o subespacio tiene ciertos vectores, contiene toda combinación lineal de ellos. Entonces lo que tenemos es que el espacio generado por los Ws está contenido en la imagen de T. Bueno, pero esto es una base. Este de aquí es W. Entonces, la imagen de T es un subespacio W que contiene a W. O sea, es W. O sea, T es sobreyectiva. Y por el teorema anterior que tenemos, es lo mismo que decir T es invertible. Bueno, entonces tenemos esta caracterización que nos dice los espacios vectoriales son isomorfos. Sí, solo si tienen la misma dimensión. Y eso lo vimos en el capítulo de espacios vectoriales. Sin hablar de isomorfismos, de forma informal, lo que mencionamos es que las bases que teníamos hacía que un espacio vectorial con dimensión n tuviera la misma estructura que f a la n, ¿verdad? Entonces, junto con las bases, lo que vimos es lo siguiente. Corolario. Si la dimensión de V es n, entonces V es isomorfo a f a la n.